Edmundo Jacobo Molina, buen día, bienvenido, buen lunes, ¿cómo estás? Muy buen lunes, Carmen, ¿bien? Bien, buen lunes. Sorprendido, ¿no? ¿Con qué cosa, del domingo? Sorprendido con esa como regresión al pasado, ¿no? ¿Te refieres al Zócalo de la Ciudad de México? Me refiero al pletórico? Zócalo pretórico, pero a las formas. Porque que se llene la plancha del Zócalo Formas y fondos. por la 4T o por la oposición, porque también en la oposición la marea rosa llenó el Zócalo y todo, no es noticia, sino las formas. Vi, por ejemplo, en una de las fotos algo que no veía hace mucho tiempo, una manta de la Croc. ¿Te acuerdas que los edificios alrededor del Zócalo se llenaban de mantas de las diferentes fuerzas políticas, del CNOP, con mantas, gracias, señor presidente? Eso es lo único que faltó ayer. Pero hasta una manta de la Croc que han de haber desempolvado de hace como 5 décadas, una cosa así por el estilo. Cómo estaba cuadriculado el Zócalo para identificar plenamente a los diferentes grupos, quién llevó a quiénes, algo que podría cuantificarse, para hacer ver la lealtad a la presidenta de la República y, como comentábamos hace un momento, mucho simbolismo a la manera del viejo PRI, en donde quienes estuvieron en una zona, quienes estuvieron en otra zona, para que lo entienda el experto en el análisis de las señas, del simbolismo. Bueno, aquí lo que se destaca es que había unos adelante de la cerca y otros atrás de la cerca, ¿no? Esta es la imagen, ¿no? Esa es la imagen, ¿no? Esta es la imagen de gobernadores. Unos adelante y otros atrás con la cerca de... Y los que están atrás son... ¿Y quién la acompaña? Adán Augusto, Monreal, el hijo de AMLO. Sí. ¿Por qué esos atrás de la cerca y los otros? Pues ya está la interpretación de los viejos tiempos, ¿no? Exactamente. Lo miró a los ojos, no lo miró a los ojos. Exactamente. Lo saludó, no lo saludó. Lo saludó con una sonrisa o con un gesto adusto. ¿Te acuerdas? Aquellas crónicas de los periódicos en los 60s, en los 70s, los 80s, todas. Planas de interpretación. En donde se buscaba. Entre líneas. Entre líneas. ¿Quién está más cerca del presidente o quién está lejos del presidente? Sonó, pues sí. ¿no? Mira, está. Y eso determinaba en aquellos años, incluso me acerco o no me acerco a tal o cual figura, y la especulación en torno de seguirá o no seguirá en el gabinete, ¿no? En donde todo en torno a la figura central. Por cierto, muy de AMLO, ¿eh? AMLO durante sus 6 años utilizó mucho estas formas priistas de mandar mensajes de esta manera. No solamente la mañanera para dirigir a su gabinete, sino señales en sus giras, en la propia mañanera, a quién menciono, a quién no menciono, a quién me acompaña, a quién no me acompaña. Y ahora ese Zócalo organizado de esa manera, pues rememoró mucho de aquellas formas de los mensajes políticos y aquella cercanía o lejanía con la presidenta de la República. Y por otro lado, ¿cómo arranca el discurso? Es muy sintomático. Ahora sí, dejemos a un lado las señales o no, pero tiene mucho de significado, ¿no? Es decir, arranca con un reconocimiento a la lealtad al presidente de la República. Para mí solamente hay 3 posibles interpretaciones. Una, o realmente que ella cree... al expresidente. Ay, qué lapsus. ¡Qué barbaridad! A ver, ¡Qué barbaridad! A ver, ¿qué estás diciendo? O hay 3 posibilidades. O bien, ella cree fielmente en que el líder, la luz hacia adelante para el país y para ella en la conducción del país es Andrés Manuel López Obrador. O bien, tenía la necesidad de mencionarlo y hacer público en el arranque de su propio discurso al primer año de gobierno, a oídos de todos y sobre todo de quienes conforman el grupo de la 4T, y tenía que refrendar en público y ante la nación su lealtad al presidente, o una combinación de las dos cosas, que creo que es esta tercera opción, en donde ella tiene la necesidad de, y más con los acontecimientos recientes y toda la discusión, por ejemplo, para no irnos muy lejos, sobre la ley de amparo y el famoso transitorio, si es retroactivo o no es retroactivo, las señales encontradas, va el transitorio, no, siempre no, va a la Cámara de Diputados, hay una instrucción a Ricardo Monreal de que ahí se modifique eso y regrese otra vez al Senado, aunque retrase, acuérdate que se habló de urgencia, aunque retrase los tiempos de aprobación.
O sea, habla... Ese es un tema, pero está el tema del enriquecimiento que también insistió, ¿no? Con la primera plana de The New York Times del fin de semana, en donde mostró a las figuras de Morena que son incongruentes con el discurso político de la presunta austeridad y las evidencias de viajes lujosos y demás cuestiones con nombre y apellido en The New York Times, primera plana. Una nota de primera plana. No, claro, y lo primero que menciona habla de la honestidad de Andrés Manuel López Obrador, el hombre austero, honesto, lo pone como referente y a partir de ahí empieza a construir un discurso señalando que no va a permitir ninguna indisciplina en torno a la honestidad valiente, a la austeridad republicana, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay muchos mensajes acá de apoyarse en la figura del expresidente, ahora sí lo dije bien, a la figura del expresidente para desde ahí mandar un mensaje a sus filas de disciplina. Si te parece, podemos recuperar este fragmento del que estás hablando, del mensaje de Claudia Sheinbaum en la principal plaza pública del país. Andrés Manuel López Obrador fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo. Nunca se rindió, nunca se vendió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios. Y escúchenlo bien, su presidenta tampoco lo hará, porque tenemos convicciones, tenemos principios, porque por más duras que sean las presiones, nosotros solo hacemos reverencia a uno solo, al pueblo de México. Que se oiga bien, que se oiga lejos. En México el que manda es el pueblo. Los conservadores quisieran que olvidáramos cómo se vivía antes. Presidentes rodeados de lujos, gobiernos alejados de la gente, fortunas construidas al amparo del poder público. Pero eso se acabó, porque en este México nuevo la honestidad no es la excepción, es la regla, y quien traiciona al pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta la justicia. Pues este es el mensaje que da Sheinbaum. Fortunas construidas al amparo del poder público, eso no ocurre más, dijo la presidenta. ¿Será con todos los casos que tenemos abiertos? Esa es una gran pregunta y yo creo que la respuesta es obvia. Ahí están los casos. No puede hablar ya del pasado cercano o más lejano. Tiene que hacerse responsable de estos 7 años, de los 6 de su antecesor y el primer año de su gobierno, en donde los datos a la vista de enriquecimiento en el uso de los recursos públicos, en el ejercicio de la función pública, están a la vista. Y tienen que mandar un mensaje muy fuerte, muy claro alrededor de eso. ¿En qué se va a traducir? Porque algunos de los implicados, o por lo menos sospechosos de haberse enriquecido en el ejercicio de la función pública, estaban ahí en el Zócalo. Antes o después de la valla, esa es otra historia, pero estaban ahí presentes y siguen teniendo responsabilidades públicas muy importantes. ¿Hasta dónde va a quedar en el discurso? Y es un decir, a ver, no es tope donde tope, sino ya topó, como dice Samarripa hoy en su, Roberto Samarripa hoy en su artículo en el Reforma. A lo mejor ya topó, y es decirles a todos, a ver, señores, sí. Ya párense, yo también le voy a parar, ustedes párenle, porque seguir en eso es entonces entrar, ya lo habíamos comentado en algunos lunes pasados aquí en este espacio, Carmen, es entrar en un problema de cómo coordina la gobernabilidad dentro de su propio grupo y a partir de ahí el ejercicio de su propia presidencia. Porque quitar algunas de estas piezas que han dado señales
por lo menos, o de confusión en las instrucciones que recibieron, o de recibir distintas instrucciones, como es en el caso de la ley de amparo, por ejemplo, ¿no? Ahí está clarísimo cómo opera uno en un sentido, otro en el otro, y hay que corregir esto a la vista de todos, además, no de manera oculta o soterrada entre los pasillos de las cámaras de senadores o la Cámara de Diputados, sino a los ojos vistos de la propia operación. Entonces, es un informe haciendo uso de la figura y los antecedentes políticos y la fuerza política de su antecesor para mandarle un mensaje al interior de sus propias filas de disciplina, o si no se entiende de otra manera, y en donde ella misma está desdibujando su propia presidencia, ¿eh? Porque eso no pasaba en el viejo perismo. Hay muchas formas peristas, como lo habíamos comentado hace un momento, pero en esta ocasión no. No, o sea, hay arrancar el primer informe. El presidente, la presidenta es la presidenta. El otro fue. Pero arrancar con eso. Arrancar diciendo, yo soy la heredera y me apoyo en el liderazgo, digamos así, para usar el lenguaje perista, el liderazgo moral de mi antecesor, para decirle, señores, yo estoy con él está conmigo, y vamos más bien disciplinándonos en torno al futuro que queremos construir para este país. Yo creo que eso es lo que está muy en el fondo. Y luego en el pasaje que ahorita reprodujiste, hay una frase que llama mucho la atención y la manera en que lo dice. A pesar de las presiones, sí denota que está teniendo fuertes presiones. Y yo creo que no solamente está hablando de Trump, aunque dice que se escuche lejos, ¿no? Bueno, frase hecha. Ya muy hecha. Sino las presiones internas en las que está sujeta a su propia presidencia. Entonces, sí es... no la vamos a hacer al psicoanalista o al psicólogo para interpretar los gestos, no, pero yo creo que es muy simbólico. Más que un año de recuento del primer ejercicio de gobierno, es un mensaje político que busca mandar un mensaje de disciplina dentro de las propias filas de Morena. Pero porque tener que recurrir al anterior es un tema, ¿eh? Absolutamente, porque para ello tiene que recurrir al anterior. Para ello. Para ello. O sea, no basta que ella sea la presidenta para decirle, señores y señoras, o se me disciplinan o yo voy a ejercer plenamente mi presidencia. Tiene que apoyarse en su antecesor para darle fuerza, peso a su discurso. Qué fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Por eso me pareció exagerado cuando algunos dijeron no estamos ante el primer informe de gobierno, sino al séptimo. Y creo que tenían razón. Hay la continuidad, el segundo piso, como siempre ella lo pregonó, pero ahora con mayor intensidad y un mensaje muy, muy claro al respecto. Y los implicados en el uso de la función pública para enriquecerse estaban ahí presentes, de muchas maneras. Y es entonces que hasta aquí llegó ya, no lo vamos a buscar ya más, porque entonces buscar más es poner en duda la propia operación del actual gobierno. Y yo creo que ese tal vez sea el mensaje. Espero francamente equivocarme, porque es un escándalo lo que se refiere al uso, al abuso de la figura pública como una manera de enriquecerse, de nuevos ricos. Bueno, están abiertas investigaciones muy graves como las del huachicol fiscal y lo que ya involucra a marinos, a empresarios, a gente de las aduanas, por hablar de las investigaciones formales conocidas, más 20,000 versiones diversas de que si de Estados Unidos están haciendo o no tal o cual investigación, pero por lo pronto hablar de, en este instante, México, por decisión de México o por decisión o presión de los Estados Unidos, como sea, hay investigaciones abiertas sumamente graves en estos precisos momentos. Efectivamente, involucran al sexenio de López Obrador. Sí, claro. Ahora, las pueden extender tanto cuando quieran, pero ahora aquí tienes un doble problema, y creo que lo has señalado muy bien, Carmen. Uno es la parte procesal, que el fiscal puede alargar, pero la otra es la presión externa sobre que aquí hay un problema. Y no basta con que se haya detenido a uno que otro y haber mencionado los casos.
Yo creo que hay una presión muy fuerte de parte de Estados Unidos y que no va a soltar Donald Trump de aquí hasta noviembre del próximo año. Este es un tema de su campaña para las elecciones intermedias en Estados Unidos y no lo va a soltar Trump. Ella tiene, y lo reconoce ayer, una presión muy fuerte por ahí. Pero también tiene la contrapresión del otro lado. Si yo avanzo más acá, por un lado, voy a descobijar mi propia alianza interna como grupo gobernante, pero por otro lado tengo la presión que me exige dar cuentas y frenar esta situación porque es escandaloso. Y tiene que ver no solamente con el enriquecimiento, lo hemos mencionado también, tiene que ver con que esos recursos financiaron campañas políticas. Y hay gobernadores, hay diputados, hay presidentes municipales que hicieron campaña con esos recursos ilícitos. Entonces, no solamente se trata de un problema de enriquecimiento inexplicable, como se mencionaba antes, sino se trata de que se usaron esos recursos para romper la equidad en la contienda y para destinarlo a fines políticos. Y entonces hay compromisos de quienes lo recibieron y que hoy tienen posiciones relevantes de gobierno y de representación frente a quienes les hicieron llegar esos recursos. Entonces aquí tienes una tensión muy fuerte al interior de las propias filas de la 4T. Y por otro lado, una presión internacional muy fuerte también en el sentido de que le da dividendos a Trump en su camino hacia el 22 y además tiene que ver con la propia seguridad de la frontera sur de Estados Unidos, nuestra frontera norte. O sea, todo eso está involucrado. Por eso su figura no le alcanza todavía a Claudia Sheinbaum para ella sola como presidenta de la República poner orden en sus filas. Tiene que acudir a la figura de su antecesor para diciendo estamos hablando en plural, porque llegamos a una situación límite para el futuro de la 4T. Esa es mi lectura de lo que pasó ayer. Ni más ni menos. Gracias, Edmundo Jacobo Molina, por estar aquí con este análisis e interpretación de lo sucedido ayer domingo. Buen día. Muy buen día, buena semana, Carmen. Buena semana, gracias. Y bueno, pues al público le invitamos siempre